de celebración para esta generación que construye sus sueños. Tú también puedes hoy venir para juntos proclamar el nombre de Jesús. Donde el afligido encuentra paz, un refugio para tu hogar. Iglesia de Jesús, Vamos caminando, Iglesia de Jesús, está impactando. Iglesia de Jesús, Vamos proclamando en esta ciudad la gloria de Dios. Iglesia de Un lugar para ti. Yo les he compartido en muchas ocasiones cómo la Biblia enseña que Dios promete en su palabra suplir nuestras necesidades, cómo Dios es un Dios de abundancia y no de escasez. Pero también la Biblia enseña que el camino del Señor es un camino angosto. Es un camino angosto, que no es fácil. La Biblia dice que el camino es angosto, la puerta también lo es, que lleva a la vida eterna. Y el camino que lleva a la perdición es un camino ancho, y muchos van por ese camino. Entonces, Jesús, cuando estuvo en la tierra, claramente dijo a la gente que le siguió, Lucas 9:23, dice la Biblia, y decía a todos, léalo conmigo, leamos, todos juntos vamos a leer su palabra, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Escucha lo que dice el Señor Jesús a todos nosotros. Aquí dice que Él le dijo a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos queremos seguir al Señor? Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay vuelta de hoja a esto. O sea, realmente nosotros seguir a Dios debe de ser un asunto en donde nosotros mismos estamos comprometidos a hacer su voluntad y no la nuestra. Es un asunto en donde nosotros tenemos que aprender a negarnos a nuestros propios deseos, negarnos a nuestros propios intereses y tomar la cruz y seguirlo. Ese realmente es la vida cristiana. Nosotros no podemos seguir a Dios a medias. De hecho, en Apocalipsis hay un versículo en donde el Señor dice, ojalá fueres frío o caliente, pero porque estás en medio, eres tibio, no te puedo tener así. Te voy a vomitar, me das vasca, dice el Señor, a los tibios. Ahí está en Apocalipsis. Ojalá fueses frío o caliente y no tibio, dice, porque por cuanto eres tibio te voy a vomitar. Me da vasca, me da asco. Eso es lo que Dios está diciendo en su palabra a aquellos que viven una vida intermedia. Seguir al Señor debe de ser una decisión en donde nosotros nos comprometemos seguir a Dios toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Tú te entregas a Dios de todo corazón y tú decides seguirlo. Jesús constantemente vivía desafiando a la gente. Le dijo a un joven rico que tenía muchas peticiones, muchas posesiones, anda, ve todo lo que tienes, toma todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Fíjese. No es que Dios nos quiera quitar todo, no. Es que Dios no quiere que antes que Él tengamos algo. Eso es lo que pasa. Cuando la Biblia dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, el Señor está diciendo no tienes que tener absolutamente nada que sea más importante que yo en tu vida. De cualquier otra manera, entonces eso es idolatría.
Entonces, Jesús cuando vio a este joven le dijo, ve, tiene todo. Yo no sé, el corazón de este joven estaba puesto en las riquezas. Y por eso Jesús le dijo, da todo lo que tienes. O sea, no pongas ningún Dios delante. Demuéstrame que me amas más que cualquier otra cosa material y sígueme. Jesús radical. Entonces no podemos ser discípulos a medias. Y seguir a Jesús representa esforzarnos por ser como Él es. Porque Él siempre obedeció al Padre, hermanos. Cuando nosotros hacemos el llamado y les decimos a las personas, entréguele su vida a Jesucristo, nosotros les pedimos, confiese con sus labios. Yo a menudo abro mis ojos y miro si están repitiendo, porque la Biblia lo enseña. Si usted lee Romanos capítulo 10 y versículo 9, dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Escucha lo que dice la Biblia, esta es una oración. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la Biblia. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que nosotros le decimos, repite esta oración. Confiese a Jesús en su vida, entréguele su corazón, háblelo. Yo le digo a la gente, dígalo en voz alta, porque así es como la Biblia lo dice. Pero esto no es simplemente una oración, Jesús, te confieso como el Señor de mi vida. Usted debe entender que usted está declarando el señorío de Dios sobre usted. De aquí en adelante ya no mi voluntad. Y el negarnos a nuestra voluntad por hacer su voluntad es tomar nuestra cruz. Tenemos que seguir al Señor de esa manera, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tiene que ser una vida realmente entregada a Dios. Normalmente la gente habla del fanatismo, pero a nosotros se nos quitó una venda. La venda nos era quitada, nos fue quitada la venda que teníamos enfrente y no nos dábamos cuenta de la realidad de las cosas. Seguir a Dios, seguir a Jesús debe ser un asunto del 100%, totalmente entregados. ¿Cuántos dicen amén? Totalmente entregados, totalmente entregados. Así es como Dios nos quiere. Es como el asunto de la santidad. Dios no nos quiere santos a medias, Dios nos quiere santos completitos. Yo le pregunto, si yo me acerco y le digo, hermano, mire, le voy a dar esta botellita de agua, solo que es 99% es agua pura, el otro 1% es agua de baño. ¿Cuántos se la toman? Si usted se la va a tomar, tiene que ser al 100. O sea, Señor Jesús, tú veniste a darnos vida y vida abundante, pero soy cristiano de una semana y luego ya viene la semana zángana, porque así le llaman algunos. Algunos cuando piensan en la Semana Santa, que debe ser una semana que se nos inculca pues la devoción al Señor. Comúnmente nosotros pensamos en todo lo que Él hizo en su muerte, en su resurrección, su pasión por todos nosotros. Es una muy buena semana que nos hace a nosotros reflexionar la vida de nuestro Señor Jesús. Pero para muchos es totalmente diferente. Dios nos quiere completos. Díganle al que está a la par suya, Dios te quiere completo, díganle. Entonces la Biblia dice que confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Jesús debe de ser nuestro Señor para todos. Jesús debe ser nuestro Señor para todos. Mi Señor. Y cuando usted le está diciendo, Jesús, quiero que seas mi Señor, usted le está diciendo, quiero que seas mi dueño, mi amo, el que controla mi vida. Usted está aceptando el señorío de Dios. Estos versículos son muy bonitos porque mucha gente dejó a Jesús en el camino.
Y Jesús confronta a sus discípulos a seguirle, pero a seguirle como debe de ser. Juan 6:66 dice la Biblia: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuántos de sus discípulos? ¿Muchos o pocos? Dice que muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él, dice la Biblia. Si usted lee el contexto, el Señor les estaba hablando sobre, les estaba diciendo: el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no va a poder entrar al reino. Yo soy el pan que descendió y tienen que comerme, decía el Señor. Y muchos no entendían qué es lo que este hombre está diciendo, que no lo tenemos que comer. Este hombre está loco. Y muchos se retiraron. Jesús tenía muchos seguidores. En un momento vamos a seguir leyendo. Jesús tenía muchos seguidores porque cuando él hizo los milagros de multiplicar los panes y los peces, miren, es como aquel hermano cuando le dijo a su familiar: mira, me voy a bautizar, por favor, llega a ver cómo. No llego, va a haber almuerzo gratis. Ahí llego, le dijo. ¿Sabe por qué muchos seguían al Señor? Porque en una ocasión, con 5 panes y 2 peces, les dio de comer a unas multitudes, pero multitudes. Y donde todo el mundo vieron: este hombre nos está dando de comer, ya no vamos a trabajar. Dijeron: hay que seguirlo, dijeron. Eran multitudes las que lo seguían. Pero cuando él empezó a confrontarlos sobre vivir una vida no como el mundo, vivir una vida diferente en donde nosotros vivimos para hacer la voluntad de nuestro Padre, para no mis deseos, no mis anhelos, tu voluntad en mi vida. Entonces él los empezó a confrontar y muchos empezaron a volverse atrás y a irse. Si seguimos leyendo en el versículo 67, Juan capítulo 6, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Diga conmigo: convicción. Eso era lo que Pedro tenía. Pedro tenía la convicción que Jesús no solo era un profeta. Pedro tenía la convicción que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, el Yeshua HaMashiach, el Jesús, el Mesías. Muchas personas siguen a Dios por emociones. Se emocionan, oran por ellos, sienten a Jesús, qué lindo la presencia de Dios, pero no tienen la convicción en su corazón de definir su vida en el camino del Señor. Y Dios nos pide a todos nosotros no solo que le sigamos por una emoción, porque yo entiendo cuando nosotros vamos y tenemos nuestros retiros espirituales, tenemos nuestros encuentros. Mire, entiendo que nos emocionamos porque nuestras emociones sienten y son días tan llenos de gozo, de alegría, de bendición, que hay personas que yo quiero que esto, yo no me quiero ir, yo quiero que esto siga, dicen. ¿Verdad? Uno está contento, bendecido, emocionado. Pero luego entramos a la realidad. O sea, entramos a luchar contra la corriente del mundo y nos damos cuenta que van a haber personas que no van a estar contentos con el hecho que tú sigas al Señor. Te vas a dar cuenta que van a haber personas endemoniadas que van a quererte alejar de los caminos del Señor. Te vas a dar cuenta que no va a hacer falta quien te ofrezca una cerveza. Mire, hermano, sorprendente. Un día me dijo un hermano: mira vos, desde que yo me entregué al Señor, ¿cómo me caen chavas? Me dijo. Yo le digo: ese es el
puro diablo, le dije, porque bonito no sos, le dije. O sea, hay una batalla entre la luz y las tinieblas. La luz y las tinieblas. Y lo que te va a mantener firme no es la emoción, es la convicción que tú tienes en tu corazón que Jesús te quitó la venda, te diste cuenta que estabas mal, que lo que antes hacías era pecado y era incorrecto ante los ojos de Dios, y ahora que tú conociste al Señor, entonces tú tienes que vivir una vida diferente al mundo y tienes que tener la convicción de seguir al Señor, aunque hayan luchas, aunque hayan pruebas, aunque hayan adversidades, y venga lo que venga, tú tienes que estar convencido de quién Jesús es. Tienes que estar convencido. Por eso fue que mucha gente abandonó a Jesús. Yo te sigo, Jesús, a donde tú vayas, yo iré, Señor. Así le había dicho Pedro en una ocasión. Jesús estuvo trabajando con sus discípulos. En una ocasión le dice Pedro: Señor, hasta la muerte iré contigo si fuera necesario. Ay, Pedro, le dice el Señor, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces, le dice el Señor. Hasta la muerte iré contigo, Señor, le dice. ¿Y sabe qué pasó? Lo negó 3 veces. Cuando se llevaron a Jesús, dice la Biblia que hubo un discípulo que lo siguió de lejos y andaba desnudo, cubierto con una sábana. Ahí está en la Biblia, usted lo puede leer. Y cuando seguimos a Jesús de lejos, lo terminamos negando. No podemos seguir al Señor de lejos. No podemos ser discípulos a medias. No podemos ser cristianos con un pie en el mundo y otro pie, hermanos, dentro de la iglesia. Tenemos que definirnos y tenemos que ser gente de convicción. Yo no le estoy diciendo que sea perfecto. Yo no le estoy diciendo que usted no le va a fallar. Yo no le estoy diciendo que no va a ser fácil. Va a ser difícil. Máximo cuando el mundo se arraigó tanto en el corazón de la gente. Es un proceso. Muchas personas, bendito Dios, cuando conocen al Señor, se liberan completamente. Yo he escuchado de gente que dice: mire, yo me fumaba tantas cajetillas diarias y desde que conocí al Señor me da asco el cigarro. No puedo ni olerlo, no me puede llegar. Yo miro las otras, me da asco. Dice: yo ya no quiero. Y Dios hizo algo lindo en ellos instantáneamente. Otros, Dios nos lleva por procesos. Y ahí vamos, luchando. Ay, cómo me está costando. Sí, pastor, es cierto, te está costando, pero sigue adelante. Yo no le estoy diciendo, hermano, que no va a ser fácil o que usted nunca va a pecar. Yo entiendo que vamos a enfrentar luchas porque el camino es angosto. El enemigo va a tratar de ponerte trampas, hacerte dudar, hacerte caer, alejarte del Señor, pero tú tienes que tener la convicción, no la emoción. Todos nos emocionamos, pero lo que nos debe de guiar a nosotros es la convicción. Mucha gente dejó a Jesús porque cuando Él los confrontó, sus emociones se fueron abajo y se fueron. Pero otros, como Pedro, aunque Pedro falló, aunque Pedro lo negó, le dijo: Señor, pero si yo estoy convencido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que, Señor, pa'lante. Así es como debe de ser. Y todos nosotros los que le hemos conocido no debemos de dar vuelta atrás. No debemos de dar vuelta atrás. Hay que continuar. Yo sé que se cansa. Yo sé que no es fácil. Donde mi carne no quiere leer la palabra, mi cuerpo no quiere orar, pero yo le digo: Señor, esta cosa es por convicción y yo voy a seguir y voy a continuar, aunque mi cuerpo esté cansado, aunque yo no quiera, hay que continuar porque esto se tiene que hacer. Uno tiene la convicción. No le hago caso a mi cuerpo, no le hago caso a mi estado emocional. Señor, ¿tú quieres que se predique? Se predica la palabra del Señor. Así tiene que ser, mis hermanos. Jesús, ¿usted cree que Jesús iba a la cruz? Se fue a orar: Padre,
si tú puedes, pasa de mí esta copa, luchando en su corazón, con sus emociones, luchando en su corazón, pero al final, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Qué importante es que nosotros estemos convencidos de seguir al Señor. ¿Cuántos que están acá creen que han encontrado la luz en su camino, la luz del Señor? Ok, muy bien. Entonces, mi hermano, échele ganas, no tire la toalla, manténgase firme y sea un cristiano hasta el final. Hasta el final. Tenemos que llegar hasta el final, hermanos. No solo por nosotros mismos, sino por todos aquellos que necesitan encontrar la luz que un día nosotros encontramos. La misión de Cristo, Lucas capítulo 4, verso 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y dice, a predicar el año agradable del Señor. Jesús estaba compartiendo su misión. O sea, el Espíritu está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos, a traer sanidad al corazón. Entonces Jesús vino con un propósito a nuestra vida, para darnos luz, para darnos libertad, para romper las cadenas, para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Jesús nos sacó donde literalmente estábamos en un lodo cenagoso. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. No solo estábamos destituidos de la gloria de Dios porque nos portábamos mal, porque hacíamos el pecado y cosas que eran desagradables ante Dios, sino porque ya habíamos nacido con una naturaleza de pecado. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, nosotros somos pecadores porque ya lo traemos en nuestra naturaleza. Por eso necesitamos todos al Señor. Yo cuando me fui a Estados Unidos tenía 15 años. Y yo como miraba que todos los que venían de allá traían su carro y su musicón, ¿verdad? Y ahí andaban traideando todos. ¿Qué cree usted que quería hacer yo? Yo me voy a ir y me voy a venir rápido, voy a traer mi carro, mi musicón. Eso es lo que uno piensa cuando uno no tiene la luz del Señor. Digo con respeto a los hermanos que les gustan bocinas grandes para las alabanzas. Estábamos en las tinieblas, hermanos. O sea, teníamos una manera de pensar tan alejada de Dios, tan alejada de Dios. Y el Señor quitó la venda, iluminó nuestro camino. Y comenzamos a pensar, ¿por qué? Porque para eso vino el Señor, para dar vista a los ciegos. Y éramos ciegos nosotros mismos. Éramos ciegos. Sí, es como cuando Jesús le dice a aquella mujer en el pozo de Samaria, si tú conocieras el don de Dios, le dice Jesús, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y yo te daría agua. Y esa va a ser una agua para vida eterna que no volverás a tener sed jamás. Pero a veces la gente no se da cuenta que lo que nosotros les predicamos al Cristo verdadero, si la gente pudiera conocer el don de Dios, el don de Dios. ¿Y qué es lo que recibirían al conocer al Señor? Pero mucha gente lo ignora y por eso tenemos que seguir predicando, por eso tenemos que seguir hablando. Por eso los que servimos tenemos que continuar a pesar del cansancio, a pesar de las luchas, a pesar de la adversidad, porque tenemos que ser cristianos de convicción.
y no de emoción. Porque el cristiano que vive por sus emociones, a la larga termina negando al Señor, a la larga termina siguiéndolo de lejos, a la larga termina lejos del Señor. Pero los que tenemos convicción sabemos dónde estamos, sabemos lo que tenemos que hacer y nos esforzamos a pesar de luchas, pruebas, adversidades o venga lo que venga. Tenemos que ser cristianos por convicción. ¿Cuántos dicen amén? Hubo una mujer en la Biblia que quebró un frasco de alabastro, de nardo puro, que valía más de 300 denarios. Y según la Biblia, esa mujer, ¿sabe qué era? Era una prostituta. Era una prostituta. Ese frasco de alabastro, de nardo puro, tenía valor por casi un año de trabajo. Y esa fue una mujer que quebró el frasco de alabastro y derramó el nardo puro y ungió al Señor. Unos empezaron a decir, ¿qué desperdicio es este? Mejor se hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres. Nunca debe faltar un pelo en la sopa. Hasta el Señor le pasaba, ¿verdad? Hasta el Señor le pasaba. Déjenla, dice. Buena obra ha hecho. Esta mujer me ha ungido para la sepultura. Entonces, vemos nosotros que mucha gente que era lo peor en la sociedad terminaron siendo los más cercanos al Señor. Hay un verso que dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque cuando nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó, brota el agradecimiento en nuestros corazones. Así que hay que seguir adelante. Que nunca se le olvide lo que Dios hizo en su vida. Tenemos que mantenernos firmes y perseverar, mis hermanos. La vida no consiste en la abundancia de bienes. ¿De qué le sirve al hombre que gane todo el mundo pero pierda su alma? Por eso yo le quiero animar, hermano, en el nombre de Jesús. No tire la toalla. Permanezca firme. Échele ganas, como decimos en buen chapín, a los caminos del Señor. Aunque esté cansado, venga a la iglesia. Amén. Aunque esté luchando con tantas dificultades, venga a alabar y adorar el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Hoy voy a querer descansar. ¿Quiere que le diga el mejor reposo? ¿Sabe cuál es el mejor reposo? Es la presencia de Dios. Le dice el Señor a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso, le dice el Señor. Así que si algún día quiere refrescarse, renovar sus fuerzas, hermano, quiere que le diga algo, no se quede en su casa. Si es día de servicio, venga a adorar al Señor, entre a la presencia y va a encontrar usted descanso en su alma en el nombre de Jesús. Así que yo les dejo hoy esta palabra con todo el corazón. Yo quiero ver gente aquí convencida de seguir al Señor, aunque hayan luchas, aunque hayan pruebas y adversidades. Estaban contando el otro día que entraron unos tipos armados a la iglesia. ¿Dónde está el pastor? Llegaron preguntando. Armados los tipos, buscando al pastor. Todos los que no son cristianos se salen de esta iglesia, dijeron estos hombres. Y todos los hermanitos, más de la mitad de la iglesia, todos para afuera. ¿Dónde está el pastor? Predicaba este hombre armado. El pastor dijo, aquí estoy. Muy bien, le dijo. ¿Usted es el pastor? Sí. Ore por mí, por favor, le dijo. ¿Dónde están tus convicciones? No podemos avergonzarnos de Dios. Si Él nos ha dado la vida, si Él nos ha perdonado, no podemos avergonzarnos del Señor. Que no te dé vergüenza decir que tú eres un hijo de Dios. Porque tú estás en la luz, los otros están en las tinieblas. ¿Dónde está tu convicción como cristiano? No podemos ser como aquellos que siguieron a Cristo porque les dio de comer, y cuando los confrontó, muchos lo dejaron. Pero Pedro decía, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna?
Hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el Mesías enviado, la promesa de salvación. ¿Cómo yo me voy a soltar de ti, Señor? ¿Cómo? Entonces adelante, iglesia. Hay que seguir adelante. No hay que tirar la toalla. Hay que continuar. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, santa terquedad. Hay que tener esa fuerza. Estaba un niño en la iglesia molestando y la mamá le dijo, te sentás. Y no, y el niño va de molestar y te sentás. Y mire, como algunos de los muchachitos tan bendecidos que Dios nos ha dado acá en la iglesia. Hasta que la madre lo agarró y te sentás, ¿verdad? Y lo sentó a la fuerza y le dijo, estoy sentado, pero estoy parado, le dijo. O sea, lo tenían físicamente sentado, pero él en su corazón era el niño más activo. Puede ser que hayan dificultades, pruebas, adversidades, pero en nuestro corazón, Padre, de aquí no me suelto, Señor. Yo continúo hasta el final, en el nombre de Jesús. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Levante sus manos. Padre, queremos darte gracias por la palabra que nos das hoy. Gracias por tu maravillosa presencia en este lugar, Espíritu Santo. Y hoy te pedimos con todo el corazón, cristianos con convicción de seguirte y no volver atrás, Señor. Aunque hayan luchas, aunque hayan adversidades, te pedimos con todo nuestro corazón nunca soltarnos de donde estamos. Hoy te pido que bendigas a esta iglesia, a los que nos ven en casa. Oramos para que la presencia de tu Santo Espíritu fortalezca, consuele y levante para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.